Buenas tardes, David Martín, corredor del Eolo Cometa. Felicidades por la actuación en el día de hoy. ¿Crees que si hubieras aguantado en el pelotón habrías ganado la etapa? Eso nunca se sabe, ¿no? He intentado, como bien he dicho antes, de jugar a ser ciclista. No ha podido salir, pero bueno, al final el resultado no ha acompañado con el esfuerzo, pero bueno, contento con la sensación. Te entrevistamos ayer tras la presentación y nos comentaste que las opciones de los sprinters pasaban por la cuarta etapa. Sin embargo, tú, como hombre rápido, has sorprendido metiéndote en la escapada y posteriormente siendo alcanzado por el grupo para finalizar haciendo segundo, primero en el pelotón. ¿Cómo explicas esta actuación y cómo te has sentido? Me ha dado un poco de rabia, ¿no? Porque se nos fue en el último repecho y no he podido enganchar con ello, ¿no? Pero al final contento porque he podido demostrar que la punta de velocidad está ahí. Pero bueno, al final esto quedan todavía 3 días por delante y con el objetivo de ir día a día. Después de ser el más combativo hoy, ¿qué objetivos centras para las otras 13 etapas en lo personal y en lo colectivo en tu equipo? Pues lo personal intentar llevarme una etapa, ¿no? Y en lo colectivo pues intentar disputar una general con Álvaro García y a ver cómo van fluyendo los días. Muchas gracias, enhorabuena por tu actuación y suerte. Gracias.